Buenos días, familia. Esta mañana ya es nuestros últimos momentos en esta casa y como hemos estado 4 días y han sido 4 días de sol de fuego, he estado regando un poco las plantas para que no se sequen, las flores, así que eso es lo que estamos haciendo esta mañana, pegándole una regada, una linda regada a las plantas. Sí. Que no sea la casa nuestra no significa que no hay que tener un poquito de cuidado con todo lo que es plantas y cosas por el estilo. Tienen un hermoso jardín, unas hermosas planteras aquí y a mí me da pena de que, a pesar de que ahora que nos vamos vienen a limpiar y seguro que las van a regar, pero más vale asegurarse y darles un poquitito más de agua porque ha estado haciendo días de 40 grados todos los días. Así que sí, ahí está. Otra cosa que ya hemos hecho. Tenemos 45 minutos para dejar este lugar y queríamos hacerles un tour para que vean más o menos dónde nos hemos estado hospedando aquí en Annapolis Royal. Es una hermosa casa, se ve que es una casa antigua que ha sido renovada, una de estas típicas casas campestres aquí de la provincia de Nueva Escocia. O sea que vamos entrando. Entonces aquí tenemos la típica entrada de las casas canadienses, que es como una especie de un vestíbulo, donde está el armario para colgar la ropa en el invierno, las botas, todo eso. De ahí pasamos a la sala de estar. Acá ya están nuestras valijas preparadas. Tenemos una hermosa sala con sillones, televisión, Netflix, etcétera. Está todo incluido en el precio, ¿sí? Aquí estamos pasando al comedor de diario, que es el comedor que hemos estado usando, el comedor de diario, porque hay otro allá que no nos hemos sentado ahí. Tenemos la salida al deck, donde está la parrilla, a gas por supuesto, para hacer el barbecue, la cocina. Miren esta hermosura, aquella que se usaban, cocina a leña, es esta, ¿eh? Ahí se ponía la leña. No está conectada, es de adorno, es una antique, una antigüedad. Cocina con todo lo que hace falta, la lavadora de platos, el microondas, la heladera. Vamos a seguir con la vuelta. Aquí están armarios con montones de cosas. Entramos a un área que es el área de lavado. Aquí está la lavadora y la secadora. Y tenemos un baño de servicio, si se quiere. Solamente con lavatorio y el toilet. ¿Okay? De ahí pasamos a esta sala, que aquí no nos sentamos ni una vez. No hemos estado para nada nosotros aquí. Okay. Que tiene salida nuevamente por aquí. Y vamos al segundo piso ahora. Okay. Y lo que más me gustó de esta propiedad, los pisos acá arriba. Okay. Son tablones de madera de pino, bien antiguos, y le da un look campestre que es una barbaridad. Bueno, los dormitorios, ok, dormitorio con 2 camas, sus armarios, es enorme la casa. Después pasamos cama doble o king size, otro dormitorio más con 2 armarios nuevamente. De ahí salimos y venimos al próximo dormitorio, otra cama doble, ok, nuevamente con su armario, una linda ventana que da hacia el patio y se ve todo el valle de Annapolis, ok. Tenemos el baño, este sí tiene su ducha, todo, y tiene un tocador también aquí. Y vamos al otro dormitorio. Esta tiene la king, la cama king tiene enorme. Aquí con su armario, sus cómodas, hermosa vista también para atrás. Es de posible 8 personas. Sí, 8 personas mínimo. Y sí, si quieren dormir en los sofás, 2 más. O sea que serían 10 personas que pueden entrar aquí. Pero bueno, vamos a salir al deck. Aquí. Jorge. Jorge. Hola. Okay. Hola. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, Jorge. Muy bien. Ahí está. Bueno, ahí está el barbecue. Hay un lindo lugar para hacer hogueras a la noche, a los que les guste.
y una hermosa vista del Anápolis, el valle de Anápolis. Ayer en la mañana se sentían en los árboles, me levanté temprano y escuchaba los pavos salvajes gritando ahí, una gritería de pavos salvajes, está lleno de esos animales por acá. Y antes de ayer, por allá abajo, se nos cruzó un ciervo, pero nadie tenía la cámara, así que lo vimos pasar nomás. Y desde ese momento no volvió a aparecer. Un hermoso lugar, hoy tenemos otro día espectacular. Tenemos que salir de aquí a las 11 y después el ferry que nos cruza a New Brunswick lo tomamos a las 5:30 de la tarde. Y ahí va a pasar nuestro día. Así que bueno, esta es la casa. Al que le interese la pueden encontrar en Airbnb. Recomendamos, a pesar de que no tenemos nada que ver con los dueños ni nada, pero hemos estado muy cómodos aquí y no falta nada. Lo único que tiene que hacer usted aquí es traer el cepillo de dientes y comida, nada más. El resto se lo proveen todo y se va a sentir como que estuviese mejor que en su casa. Ni hablar de cómo se duerme con el silencio que hay, las estrellas a la noche, se ven las estrellas, es un espectáculo esto. Así que bueno, vamos a seguir con el paseo. Ok, chao, chao. Chao. Yeah. I'll have a song. Ok, bueno, hemos llegado al puerto aquí en la pequeña ciudad de Digby, en Nueva Escocia, y estamos por cruzar la bahía de Fundy en ferry, algo que tú tenías ganas de hacer Sí, hace tanto tiempo. sí, vamos a tomar el Fundy Rose. Ya. Ese es el nombre del ferry, la rosa de Fundy. Y ahí está entrando, estoy mirando hacia aquel lado porque de ahí viene, ya lo tenemos a la vista. Es un lindo ferry, es grande, y ahora cuando subamos vamos a mostrarle todo lo que es las instalaciones, cómo es un ferry aquí en Canadá, y después vamos a ir a los decks de afuera y vamos a filmar porque el día está súper claro, está bien limpio, parece que no hay neblina, y vamos a poder filmar hermoso cruce hacia New Brunswick o Nuevo Brunswick, a la ciudad de Saint John vamos a llegar. John, exactamente. Sí, si no tomásemos el ferry, hubiésemos tenido que dar una tremenda vuelta para llegar al lugar a donde queremos ir y un montón de manejo y no vale la pena. Mejor cruzar acá, son unas 2 horas de cruce más o menos y es bien interesante. ¿Ok? Ya nos vemos. Vamos. Thank you. Thanks. The dog too, the Harley. And the Harley. I think they're going to ask you for the tickets. Right on the tail. I'll back up a little bit. Very identical. Even as an escalator. As an escalator. You want to see the bottom of it? After we'll go around, right?
Buenos días, familia. Hoy estamos en Fredericton, Nuevo Brunswick. Estamos quedando 2 días en la casa de los papás de Samuel, pero esta tarde ya viajamos de regreso a Toronto con Audrey y salimos a dar una recorrida porque este video va a ser todo sobre arquitectura colonial, la arquitectura de la colonia en este lugar. Y más que nada vamos a mostrarles todas estas casas que se construyeron allá por el año 1770, 1870 más o menos. Acá atrás tenemos una pero es un espectáculo. A los que les gusta la arquitectura así antigua, son un espectáculo porque yo miro estas casas desde aquí, como esta que tengo acá al lado, y me imagino, no sé, un oficial británico con la espada y su uniforme entrando por la puerta, la esposa y los chicos corriendo a recibirlo. Son propiedades que transpiran historia, ¿ok? No es solamente un edificio, esto sí que tiene historia ahí adentro. O sea que hoy va a ser un video un poquito atípico, diferente. El día está más espectacular, no podía estar, no hay una sola nube en el cielo, la temperatura está perfecta para caminar y aquí en lo que les vamos a mostrar hoy se van a poder dar cuenta de la influencia de la colonización británica. A diferencia de los países que fueron colonizados tal vez por España o por Portugal y tienen otro tipo de construcción, aquí se van a poder dar cuenta de cómo fue, de la distinción en la arquitectura de las diferentes culturas, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir caminando, uno no sabe para dónde mirar, uno no sabe cuál mirar primero, es quedarse con la boca abierta a cada 3 pasos y todo un área que está cerca del río y está todo con este tipo de casas, construido todo con este tipo de casas así, de este estilo colonial. Así que vamos a seguir paseando. Aquí hacemos un pequeño alto en el camino y les vamos a explicar un poquito. Recién estábamos sacándole fotografías a la casa con las columnas blancas, esa que parece la casa blanca, ¿no? Y salió el propietario y nos empezó, yo le pregunté si sabía algo de la historia de la casa y nos contó un montón. Resulta ser que esa casa fue por un oficial británico que era un cartógrafo. Nos contó mucho sobre el interior de la casa, cómo la han mantenido original, sobre los sistemas de calefacción. Aire acondicionado no tiene, por supuesto, pero nos decía que abriendo las ventanas se produce como un remolino adentro de la casa que saca todo el aire caliente, el aire viciado, y se está súper fresco en los veranos. Y la calefacción es por agua caliente con esos radiadores monstruosos de fundición que hacían en aquella época. Así que sí, el hombre parece ser que solo tenía 3 hijos y se hizo construir la casa y eventualmente el trabajo de cartógrafo que él hizo por esta zona fue reconocido por la corona. O sea que una persona de una cierta importancia, ¿no? Y él nos contaba el trabajo que tienen constantemente para mantener estas casas en su estado original, cómo es el mantenimiento anual, todo el trabajo que tienen que hacer, y muchas de ellas que habían sido quizás restauradas en algunas cosas a la época moderna, las están volviendo a lo que eran en el pasado, como por ejemplo él nos cuenta que le habían cambiado las ventanas y le habían puesto ventanas modernas en vinilo, y él sacó todo eso y le puso ventanas tipo original en madera, ¿no? Para mantener la tradición y el estilo. Así que sí, hay un buen trabajo. El vecino también había comprado la casa en las Navidades, nos cuenta, y la están restaurando totalmente como fue la casa originalmente. Estas son casas que por lo general las compran personas que son bastante fanáticos de la historia y el periodo ese en el tiempo, y entonces se toman el trabajo para mantenerlas, para restaurarlas y de esa manera poder continuar con la historia, ¿no? Que esto vendría a ser el eslabón, digamos, del día moderno a lo que fue la vida en aquellos días. Así que vamos a seguir caminando un poquito más porque en realidad no sabemos por qué calle meternos y para dónde mirar, porque son todas, pero todas hermosas
y cada una en su estilo más o menos diferente, pero vale la pena venir aquí a darse una vueltita. Ok, familia, otro poquito de información que me olvidé de contarles. Nos decía el propietario de la casa esa con el cual estuvimos hablando, que en este tipo de construcciones, generalmente, cuando uno entra a la casa por la puerta principal, hacia el lado izquierdo hay un cuarto que lo llamaban el cuarto de los hombres o el smoking room, el cuarto para fumar. Y del lado de enfrente está el cuarto para las mujeres, donde se reunían las mujeres. Pero lo curioso del tema dice que el cuarto de las mujeres no tenía puerta, es abierto. Pero el cuarto, el smoking room o el cuarto de los hombres, tiene una puerta corrediza que se podía cerrar para que nadie entrase. O sea que ahí se dan cuenta más o menos una idea de cómo era la sociedad en aquella época. Los hombres se reunían a hablar de sus cosas, negocio, armas y a fumar sus puros y tomar sus whiskies. Era como que cada uno tenía su espacio y la casa se construía pensando en eso. Así que bueno, hemos estado caminando ya más de una hora y seguimos viendo belleza detrás de belleza. El día, como ya les digo, espectacular. La tranquilidad que se respira en estos lugares es única. Así que vamos a seguir a ver qué más vemos y si podemos contarles un poquito más de historia. Ahora vamos a ver un pequeño videíto de sobre una parte del viaje que no pudimos describir mucho cuando estuvimos en ese lugar, y es el tema de la bodega que visitamos, la bodega que se llama Bear River y estaba bien cerquita de Annapolis Royal, donde nos estábamos hospedando. Hicimos la visita y un lugar súper interesante. Hablamos bastante con el dueño, un muchacho muy agradable, y nos explicó bastante sobre la historia del lugar. La bodega en sí está construida en un viejo granero. Adentro van a ver por las filmaciones un lugar pero espectacular y bien histórico. Las primeras viñas se plantaron en esa zona en el año 1611. Imagínense ustedes el recorrido que ya llevan tratando de hacer vino, y lo más importante creo que es probando cuáles son las varietales que realmente se podían dar y se dan bien en este lugar. Esa bodega que visitamos es un lugar bien pequeño, en extensión de terreno, tiene solamente 2 acres y media, que son 1 hectárea, y es un área donde tiene un pequeño microclima. Las viñas están plantadas en la ladera de una montaña que tiene bajada hacia un río, y ahí tiene varias varietales. Nosotros probamos 4 tipos diferentes de vinos, y el que más nos gustó fue y trajimos un par de botellas. Este que voy a abrir ahora es un Baco Noir con Maréchal Foch. Es un blend de esas 2 varietales, y probamos un blanco y 3 tintos. De todos este fue el mejor. Y también, para ser, como yo siempre les digo a ustedes, nosotros queremos ser imparciales y justos. Nos llevamos una sorpresa muy agradable con este vino. Este se llama Embolden, tiene una hermosa etiqueta de un águila volando. Nos llevamos una hermosa sorpresa porque es un vino que lo encontramos de una calidad muy buena. ¿Okay? Todos quedamos sorprendidos y asombrados, y por eso que trajimos 3 botellas. Hicimos el wine tasting o la degustación, y eran $5 por persona el costo para degustar, pero si usted compraba 4 botellas de vino, le quitaban el costo de la degustación. Así que bueno, compramos 4 botellas, 3 de tinto y 1 de blanco para llevarle a mi esposa a Toronto. Y esa bodega solamente embotella 400 cajas de botellas de vino al año, y todas se venden de forma directa, o sea que las vende todas a través de su propio lugar, ahí donde estuvimos nosotros, de la bodega. Así que bueno, dejemos ya un poco Estoy solo porque hoy es el último día. En un par de horas tomamos el avión con Audrey a Toronto, y ella está cocinando unos sándwiches para almorzar. Samuel está ahí atrás de la cámara arreglando todo lo que es el tema de la luz y todo eso. Y a mí me dieron el peor trabajo de todo.
abrir la botella y degustar el vino. Así Sí. que Sí. no les dije que no. Así que bueno, vamos a probarlo. Vamos. Estamos medio campestre aquí. Vamos a servir. Gracias. 1, 1, 2. 2. Salud, Samuel. Vino Salud. de Nova Scotia. De Nueva Escocia. Bear River o el río del oso se llama este. Buen vino, ¿no? Sí, súper suave. Son diferentes varietales a las que nosotros estamos quizás acostumbrados, Sí. pero estas dos funcionan muy bien. El Baco Noir o el Baco Negro con el Marechal Sí. Foch anda al pelo. Muy bien y Muy felicitaciones a la bodega Bear River Sí. y le hace una muy buena propaganda a los vinos de Nueva Escocia. Este sí que lo recomendamos y nos agrada. Cuando hay que decir las cosas como son, las decimos también. Muy buen vino.